Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Cristian Camilo Castañeda, soy estudiante de Psicología en UNAD y en este video exploraremos los enfoques clásicos de esta disciplina, el psicoanálisis, el conductismo y la EGREF. Estos enfoques marcaron los crecimientos de nuestra comprensión sobre la mente y el comportamiento humano. Veremos de qué trata cada una de sus diferencias, puntos comunes y cómo estos me ayudan a formar mi futuro como profesional. ¿Sí? Sabemos que este teoría como tal, este enfoque se divide en tres partes: psicoanálisis, conductismo y degref. Entonces hablemos primero del psicoanálisis. El psicoanálisis fue fundado por Sigmund Freud. Este enfoque se adentra en el mundo interno del individuo, explorando el inconsciente, los conflictos reprimidos y la influencia crucial de las experiencias tempranas. Utiliza técnicas como la asociación libre y la interpretación de los sueños. La teoría propone que nuestros pensamientos y comportamientos están influenciados por fuerzas ocultas y deseos reprimidos. El conductismo, por otra parte, impulsado por figuras como John B. Watson y B. F. Skinner, se centra en el estudio de la conducta observable. Aquí la atención se enfoca en cómo el entorno y los procesos de aprendizaje moldean nuestras respuestas. Sostiene que el comportamiento es aprendido mediante estímulos y respuestas y se puede modificar a través de refuerzos y castigos. Y de Gref, por último, como tal, desarrollado por Max Watford Core y Kurt Koflat. Este enfoque destaca la percepción, afirma que la mente organiza la información en estructuras complejas y que el todo es diferente a la suma de sus partes. Estimula cómo configuramos la realidad mediante patrones y relaciones, interesándose en cómo percibimos y estructuramos nuestras experiencias, más allá de analizar cada elemento de forma aislada. ¿Listo? Ya sabemos que son tres teorías, ya sabemos que son el psicoanálisis, el conductismo y Degref. En este momento vamos a hablar directamente de sus principales diferencias. El psicoanálisis busca entender las motivaciones internas, inconscientes y conflictos internos. El psicoanálisis como tal se divide en tres partes: en el yo, el ello y el superego. ¿Listo? En el yo nivela, en el ello, nivela a niveles de inconscientes que se rige a través del placer. Un ejemplo que siempre se utiliza como tal es el de un bebé. Un bebé cuando nace siempre el placer del bebé va a ser el chupón, va a ser a la hora de que la mamá le esté amamantando, o sea, lo esté alimentando. Entonces se va a regir bajo ese placer como tal y solamente se va a centrar en ese placer de disfrutar cómo lo amamantan o la comida que le dan. El yo opera principalmente a niveles conscientes. Cuando un bebé va creciendo, obviamente en edad jóvenes como tal, coloquemos un ejemplo de 7 a 15, 20 años, percibimos el mundo y la realidad de otra manera. Pensamos que nosotros no somos el centro del universo y que nosotros modificamos nuestra realidad. Pensamos que todo es fácil, la verdad que no hay que estudiar y que no hay que hacer muchas cosas, por así decirlo, porque ya directamente pensamos que todo nos va a salir bien, que todo se rige porque nosotros decimos que es que esto es así y así se va a quedar. Y el super yo ya habla cuando uno ya adopta otra forma, ya ve el mundo o la realidad de otra manera, y ahí comienza la conciencia moral y los ideales. Comienzan como esas ideas, esos sueños, esos comportamientos que nos ayudan a crecer de forma más humana. ¿Listo? El conductismo investiga la conducta observable y las relaciones entre estímulos y respuestas. Es cómo se aprende y se modifica. ¿A qué se refieren con esto? El conductismo como tal habla de cómo nuestras cosas se modifican como tal. Mientras tanto, el conductismo, sí, habla directamente del comportamiento que nosotros tenemos. Un ejemplo hipotético: los padres siempre van a felicitar a sus hijos porque les va bien en el colegio. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, como usted va bien en el colegio, le vamos a dar esta motivación, le vamos a dar un paseo, este dinero. Bueno, motivan al niño a que siga creciendo y que se siga comportando bien en el colegio y haciendo las actividades como tal. Pero si un niño comienza a ir mal, entonces obviamente los padres o las personas que cuidan al niño van a decir: no, ¿por qué tenemos que felicitarlo? Hay algo por felicitarlo, sabiendo que su comportamiento no ha sido como el que se espera, o no ha sido que es el deber de él cumplir con esa única tarea que tiene. De eso como tal habla de conductismo, habla directamente de cómo nos configuran a nosotros, de cómo
nos organizan, por así decirlo, y dicen, si hacemos cosas buenas nos dan cosas buenas, si hacemos cosas malas obviamente nos van a dar cosas malas. Listo. Y de Greph estudia cómo percibimos y organizamos la información en patrones y configuraciones completas. En este tema como tal, de Greph nos explica directamente de cómo organizamos todo, cómo organizamos nuestras estructuras y nuestros comportamientos. Es como una melodía, ¿sí? Tiene notas altas, notas bajas, pero entre ellas tiene que dar un ritmo y un, por así decirlo, que fluya a nuestra manera y a nuestro comportamiento de ser. Entonces, como tal, el TGREF estudia principalmente cómo organizamos nuestras experiencias, cómo organizamos nuestras cosas. Un ejemplo hipotético, si sabemos que estamos haciendo las cosas mal o ya hicimos esas cosas, entonces ya llega como tal, ya hice tal cosa, entonces es mejor hacerla así. Sí, como tal, ese es el TGREF. El punto de encuentro entre ellos, ya hablamos de las diferencias que hay, el punto de encuentro, listo. A pesar de que sus diferencias en estos enfoques comparten la intención de comprender el comportamiento humano, estas como tal han centrado una base. ¿A qué me refiero? Han sentado las bases para métodos y técnicas de la psicología, comprender la psicología de un niño, de un adulto, de un joven y de un adulto como tal. Comparten el interés en cómo las experiencias y procesos influyen en nuestra conducta y buscan aplicar estos conocimientos en ámbitos clínicos, educativos y de investigación para mejorar la vida de las personas. Listo. Entonces, como tal, ninguna visión por sí sola logra explicar toda la complejidad del ser humano, pero juntas enriquecen nuestro entendimiento, como ya les vengo explicando a ustedes. Cada una de estas teorías como tal tiene su aporte directamente en la psicología. Cada una de estas teorías ayuda a comprender más cómo se desarrollan las personas, ayuda a usted cómo hacer un análisis como tal de las personas. Es muy interesante ver cómo esta teoría sería muy interesante en el psicoanálisis, aunque no se ve directamente ya no es aquí en Colombia, porque en Colombia más que todo es como no vaya a sesiones de terapia, y no hacen como tal un psicoanálisis de la persona. Obviamente eso es de más tiempo, pero considero de que sería una de las principales cosas que se debería de estar desarrollando aquí en Colombia. Listo. Entre esas tres teorías como tal, desde mi formación, estos enfoques me enseñan la importancia de abordar a la persona en toda su complejidad, considerando no solo sus comportamientos visibles, sino también sus procesos internos y su historia personal. Entender el inconsciente, las conductas aprendidas y la percepción me permiten diseñar intervenciones más efectivas y humanas que se vayan más allá de los síntomas, promoviendo cambios profundos y duraderos. Reconocer la diversidad de perspectivas también me ayudan a adaptar estrategias a las necesidades del individuo, fomentando un apoyo empático y respetuoso. Como futuro psicólogo, valoro la posibilidad de integrar diferentes enfoques clásicos y metodológicos para ofrecer una atención integral centrada en el bienestar y el crecimiento personal de cada paciente. Un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta es mostrar interés genuino. O sea, nosotros como psicólogos tenemos que sentir humanidad por el paciente, tenemos que pensar o ponernos en la situación de ese paciente, saber qué siente, qué piensan, saber cómo los ve el entorno en general, tener respeto, comprensión, obviamente ternura, porque o cariño, por así decirlo, hacia las personas. Yo considero que nosotros, cada persona da un impacto positivo o negativo sobre otro y siempre vamos a impactar de forma buena o de forma mala. ¿Y cómo se da eso? Escuchando verdaderamente a la persona, no juzgarla. Ya que porque el paciente hizo esto, hizo lo otro, no debemos de juzgar porque no sabemos la cruz con la que está cargando a las personas. Debemos ser centrados y decir en qué podemos ayudarle, qué le podemos decir, qué no podemos decirle. Muchas veces uno trata de tener esa ética de no intervenir mucho con el paciente, pero hay casos que lo llevan a un límite en el cual uno dice, no, pues si ya toca aquí como que meterle un poquito más de corazón a la situación. Listo. En conclusión,
para no entrar más allá del tema, que son 5 y llevamos 10, los enfoques clásicos de la psicología nos brindan herramientas fundamentales para entender la mente y el comportamiento desde diferentes ángulos. Cada uno aporta una visión complementaria que enriquece nuestras prácticas profesionales. Y como segunda conclusión, el conocimiento de estos enfoques nos preparan para afrontar la complejidad del ser humano, siempre con una mirada crítica y abierta a nuestras perspectivas. Nos invitan a buscar intervenciones que consideren la totalidad del ser. Eso es lo que yo les decía a ustedes. Con esas 3 teorías como tal del enfoque clásico de la psicología, buscar una mejor solución, buscar el por qué, atar nudos, por qué la persona se comporta así, por qué la persona esto, por qué la persona hace lo otro. Pero considero que siempre teniendo ese rol humano, siempre teniendo ese impacto que causamos sobre las otras personas. La mayoría de personas que van al psicólogo no buscan más que todo consejos, buscan es un mandato, porque cuando a la hora de tomar una decisión siempre llaman al psicólogo, hey, mira tal decisión, esto y eso, sé qué piensa, sé qué opina, pero más que todo es escuchar y saber decirle a la persona, no está sola, todos merecemos ser escuchados. Y una de las frases que siempre hay que llevarse a nuestras mentes y que tener en cuenta es mejor tener paz en tu corazón que muchas veces tener razón. Y esa es una de las cosas que siempre se le tiene que decir a un paciente, que siempre tenga paz, que siempre tenga tranquilidad. Así no tenga la razón y así tengan la así tengan la razón, muchas veces es mejor tener tranquilidad. Bueno, este es como tal mi video de enfoques clásicos de la psicología. Muchas gracias por todo. Bye bye.